Programa 242. Atrévete a hacer lo que no has hecho antes. Ponle energía a lo espiritual como lo más importante, como si de eso dependiera tu futuro, porque así es. Saludos y muchísimas bendiciones. Sean bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministra de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra a todos los caminos a Dios. Estamos ya de lleno en nuestro año y tengo en estos días compartiendo el espacio con Osvaldo Mora, compañero del ministerio. Y nosotros ya estamos en este segundo programa del año en preparación a lo que va a ser este año 2024. Tenemos un reto grande y es que estamos invitando a todos los que son parte de esto o llegan aquí por orden divino a que adopten esta visión atrevida de lo que este año va a ser. Atrevida porque van a retar sus retos, sus creencias, sus patrones, sus percepciones para que se modifiquen y se integren más a la verdad espiritual. ¿Cuál es la verdad espiritual? De eso vamos a estar hablando durante el año, perdonen, ya que Unity, más que una religión, es una filosofía práctica que estudia lo que es la metafísica, la verdad más allá de lo físico. Osvaldo, ¿cómo te sientes después de, oye, cómo te fue? Quiero preguntarte, ¿cómo te fue la semana pasada escuchando el programa y no viendo gráficamente? Sabes que al principio me sentí incómodo, para decirte la verdad, pues porque obviamente vienen y me presentan otro formato. Y entonces yo, a medida que iba pasando el programa, justamente, claro, yo me puse como un oyente, ¿no? Sí. Y entonces digo, déjame sentir lo que se sentiría, pues. Y claro, o sea, si estamos justamente haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, rompiendo paradigmas, a mí me pareció una genialidad, literalmente. Sí, ¿y estos locos qué les pasó? ¡Wow! Entonces, sí, la verdad, y es que ese es un poco el punto, ¿no? Cambiarle los muñequitos a la gente. Exactamente, moverles del lugar el control remoto para que tengan que tomar otro rumbo. Sí, o sea que es verdad, cada vez que nos cambian la forma de hacer algo, la primera reacción es de rechazo, resistencia, incomodidad, como que no Claro. es lo mismo. Y la invitación realmente era a que escucharas interiormente, porque en estas semanas en preparación para el estudio de la búsqueda, lo que queremos es empezar a abrir internamente. Espérate, yo estoy viviendo una vida en automático, yo estoy poniendo otras cosas como prioridad. ¿Qué significaría estar o rehacer la forma en que vivo mi diario vivir, poniendo espacios para lo espiritual como prioridad? ¿Sabes qué, Ana? Justamente ahora estamos hablando de esto. Con Marlene estamos nosotros con un reto constante que es en el spa, ¿no? Meternos en el calor y en el frío, el calor y en el frío. Y hay uno de los señores que Marlene sigue en las Sí. redes. Este señor dice que el envejecer no es sino el deseo radical a la comodidad. Ah, sí. Entonces es como que, y yo me pongo a pensar, ¿no? Es que justamente, o sea, allá en mi país, ya está viejito, déjale quieto. Y ya se está poniendo viejo, no le digas nada. Y ya sabes cómo se pone, y ya se va poniendo viejo. Y entonces es como que... Ya creas unas expectativas. Y entonces ya no hay cómo decirle nada que haga algo extra porque ya está viejo.
Y entonces este señor viene y como estamos en el rompimiento de paradigmas precisamente, ¿no? Dice, claro, el envejecer no es nada más que ese deseo radical por estar cómodo. Y entonces yo digo, bueno, vamos a mover el control remoto de aquí para acá, para que tenga que levantarse, Sí. caminar, cogerlo y regresarlo. Si ves, déjame todo donde está, porque es lo conocido para mí. Pero no nos estamos dando cuenta de que se nos está yendo la vida sin renovarnos, sin hacer algo diferente, sin hacer algo nuevo. Entonces, y así se van. Yo alguna vez recién hablaba con un cliente que se está preparando ya para irse a una casa Assisted Living Facility, Ajá. que se llama. Y le digo, pero todavía puedes hacer cosas. Me dicen, yo prefiero irme ya para allá. Si ves, entonces en donde no tenga nada que hacer, Sí. donde no tenga que cortar el césped, no tenga que, entonces en mi cabeza, ese señor ya se está preparando para su muerte. Y entonces a lo mejor existe otra posibilidad, pero nosotros en nuestro hábito o en una percepción, en un enfoque de comodidad, pues seguimos en eso y sigue lo mismo y esa es la realidad. Y Exactamente. lo que estamos haciendo en este año precisamente es decir, no vamos a vivir en automático, vamos a vivir en conciencia y vamos a vivir en expansión. Entonces, como yo sé que siento que va a llegar muchas personas nuevas a este espacio, cada vez que yo, mientras más veo en los sitios que he estado hablando, ya sea en los estados o en Puerto Rico, hago contacto con la gente y veo realmente la necesidad que hay de algo más que a veces no está libremente disponible en los círculos donde nos movemos, ¿verdad? Y me doy cuenta que el que nosotros estemos dispuestos a ofrecer esto de una forma estructurada durante este periodo, realmente el que se enfoque y se comprometa puede lograr vamos a decir, un rediseño de su vida espiritual. Como hay mucha gente que yo sé que está llegando, yo quisiera en el programa de hoy hablar un poquito de lo que es Unity, hablar un poquito de qué es Unity Comunidad de Luz y entonces hablar un poquito también del tema sobre la misión personal, ¿verdad? Es como hablar de lo grande y decir, ok, ¿cómo puedo yo empezar esa conversación de cuál es mi misión aquí a nivel personal? Porque qué es lo que yo siento es mío de hacer y expresar individualmente, ¿verdad? Comienzo por lo que es Unity. La definición más reciente, porque sabemos que Unity hay que vivirlo, ¿verdad? Para entenderlo. Uh-huh. Y muchos de nosotros, a veces cuando nos preguntan, pero eso es una religión, pero ¿cuáles son los dogmas? O cuáles, y decimos, no, Unity no se limita a un dogma, es una filosofía de vida, es el estudio de una verdad espiritual que trasciende las religiones, pero por definición, lo que decimos a nivel de movimiento es que Unity es un enfoque práctico, positivo y progresista al cristianismo que utiliza las enseñanzas de Jesús y el poder de la oración. Unity honra todos los caminos espirituales y el derecho y la oportunidad de cada persona escoger su propio camino. Qué bello, ¿verdad? Sabes que justamente al inicio, ¿no? Cuando yo entro en Unity, la primera pregunta es una religión? ¿Que voy a cambiar de religión? ¿O Sí, qué? sí, ¿Cómo va esto, sí. no? Así.
Y entonces, porque ya veo a Jesús, y entonces, si yo como cristiano, a ver, como católico, Sí, obviamente creo en la Virgen y en sí, los santos y todas sí, esas cosas, ¿no? Y entonces lo primero que me viene es, ¿y serán como los cristianos que no creen en la Virgen? ¿Será como los...? Y me pongo a comparar con otras religiones, sí, y pues justamente, Unity no se parece en nada a eso, sí. porque Y ese no es simplemente, excluye. o sea, eres bienvenido, seas quien seas. Sí, Entonces a mí lo que me enganchó realmente fue cuando la ministra me dijo, en Unity, si eres católico, en Unity vas a ser mejor católico. sí, Si eres mormón, en Unity vas a sí, ser mejor mormón. Y entonces dije, mira, qué interesante, ¿no? Entonces fue como que ya no hubo el conflicto del cambio. sí, Ya no hubo el conflicto de que voy a traicionar a mis creencias. sí. Y que tengo que dejar esto para poder aprovechar esto otro. Yo siempre hago el cuento de hace años atrás, cuando llega a nuestra congregación en Raleigh este chico mormón, y me había oído en el programa de radio cuando empezó en Raleigh, y dice él, me dice, yo, me encanta tu programa, me gustaría venir aquí, pero es que yo soy mormón, y era un mormón bien activo. Y yo le dije, es que tú no tienes que dejar de ser mormón No, para poder aprovechar lo que Unity tiene para ofrecer. Y entonces él venía una vez al mes, venía la familia, participaban, él era un líder dentro de los mormones. Y con al pasar de los años, en unas navidades, él me escribe y me dice, te quiero dar las gracias porque soy mejor mormón gracias a la filosofía de Unity. Yo te digo, por eso yo soy ministro de Unity y por eso esto es mi camino, porque es que todas las religiones y los caminos a Dios tienen una belleza en particular. claro. Es que ¿Entiendes? Entonces no podemos venir, esto no creen en aquello y no quiero en aquello otro. Es que no importa si lo más, decía este señor el otro, hace un par de meses que estuve en una conferencia de tecnología en las iglesias y habían allí distintos grupos cristianos, ¿verdad? Y él dijo, yo sé que aquí, él era el organizador del evento, dice, yo sé que aquí hay muchos grupos y muchos enfoques, pero lo que dice él, donde todos nos unimos es el amor a Dios y amor a la gente. Y entonces al final del día es cuánto, no importa en el grupo que tú estés, tú puedes crecer espiritualmente y tú puedes vibrar en el amor. Y Unity te permite, o sea, tú puedes ir, y yo sé que hay mucha gente que nos sigue que no han dejado de ir a sus iglesias, pero que se están beneficiando y que pueden beneficiarse, porque de nuevo, hay tanta y tanta belleza. Yo hace un tiempo atrás estuve en una procesión en Ponce, Puerto Rico, Sí, de la recuerdo. Virgen de Guadalupe, y decían que viva la Guadalupe, yo que viva. O sea, y era hacer todo, integrarme en eso. Mi base es católica también, doy Claro. gracias por esa base. Entré a la iglesia, me conecté con la madre. Es bello, o sea, es todo lo mismo. Lo único que, ¿sabes lo que pasa? Que es que Unity te toma enseñanzas prácticas que tú estás bregando con un hijo, con un reto, Unity te da Claro. herramientas. Tú estás trabajando, tú estás pasando por una enfermedad y te sientes que no hay esperanza, Unity te da afirmaciones, te da enfoques donde puedes co-crear la sanación. Entonces es como que es, es la practicalidad de este mensaje para mí lo que lo hace ser súper, súper importante. Lo que Unity no hace es cambiarte los ingredientes de la sopa, te los deja quietos. Lo único que hace Unity es darle más saborcito a la sopa, es como la sal precisamente, ¿no? Que realza todos los sabores de los ingredientes de la sopa. Más o menos como para que la analogía nos sirva, ¿no? Exacto. Y que Unity te hace consciente, por ejemplo, del poder de los pensamientos, del poder de la palabra, te hace consciente de cómo tú estás constantemente creando una percepción de las cosas. Unity, y no vamos a entrar en los 5 principios ahora porque nos desviaríamos, pero una idea, ese primer principio que dice que Dios es bien absoluto y omnipresente,
quiere decir que el bien de Dios está en todos. Y cuando tú empiezas a entender nada más que eso que acabo de mencionar, ya tu vida se empieza a transformar. Es que el punto, Ana, es que Unity nos trae a nosotros, vamos a decir, guía en conciencia. Sí. Porque mucha gente, ¿cuál es la frase que repiten constantemente? Es que no sé qué está pasando, no sé quién soy, no sé para dónde voy. Si ves es el no sé, no sé. Entonces, al no saber, obviamente, estamos como que caminando a tientas, estamos caminando a ciegas y no estamos completamente claros en qué es lo que nosotros estamos creando, porque nos guste o no, la verdad es que lo estamos creando. Entonces Unity lo que hace es justamente darme la luz de lo que estoy creando y la pregunta es, ¿lo que estoy creando es justamente lo que yo estoy buscando crear o quiero otra cosa? Exactamente. Y ahí es en donde vienen los elementos, como tú dices, para cada caso y cada cosa que trae Unity. Dice, bueno, tienes este asunto, aquí está esto. Tienes este asunto, aquí está lo otro. Y entonces, como Unity como movimiento de la sede en Missouri, hay como de 500 a 600 centros, iglesias, básicamente en los Estados Unidos, pero otras partes del mundo. En Puerto Rico hay como 10 grupos. Y en Ecuador próximamente empezaremos por allá, aunque ya hay unos grupitos formándose. Pero entonces, Unity Comunidad de Luz es un ministerio de Unity avalado por el movimiento alternativo, donde nosotros nos enfocamos, el enfoque de este movimiento es en la verdadera abundancia. Y ese es mi tema. El tema de la abundancia a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque yo sé que nosotros, por derecho divino, como Jesús decía, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por derecho divino hemos nacido para expresar la abundancia en todos sus aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y hay un camino para eso. Y nosotros lo que enseñamos aquí en Unity Comunidad de Luz es ese camino, esas enseñanzas dentro de ese enfoque de que te dice, tú puedes vivir en paz sabiendo que hasta la parte financiera, si tú te alineas, fluye. Tú puedes vivir en paz sabiendo que tu naturaleza es divina, perfecta, completa. No importa si en un momento dado estás manifestando enfermedad. Unity te dice, no importa la desarmonía en un momento dado que puedas tener en unas ciertas relaciones, tú eres la armonía misma, la armonía y el amor divino es en ti y tú puedes replicar eso en la forma en que te relacionas. Y cuando te das a través de la práctica y de la educación, porque esa es la visión de este ministerio, la misión es la espiritualidad práctica para la verdadera abundancia. Y la visión es un mundo, más personas alineándose a estos principios para expresar la abundancia desde el enfoque educativo y la práctica espiritual. Es importante integrar las dos. Educarme espiritualmente, que tú tienes un término maravilloso, ¿cuál es? Es el tema de la alfabetización espiritual. Muy bien, me encanta. Es el conocer más de Dios en su esencia, de ti en tu esencia y tener la práctica. ¿Por qué la práctica espiritual es importante? Porque practicamos toda esta dimensión no visible del mundo y de nosotros, lo practicamos en nuestra conciencia. Para que, como decía Osvaldo ahorita, para que empecemos a crear desde ese aspecto elevado en nosotros, que es el aspecto de nuestra esencia divina, perfecta, no contaminada, no acondicionada, y que desde esa esencia nuestra podamos crear todo lo bueno. Es que la clave, Ana, está justamente en que, bueno, tomemos un ejemplo en el mundo. Nacemos y lo primero que comenzamos es a aprender cómo es que son las cosas alrededor nuestro.
Vamos a la escuela y aprendemos a leer. Vamos a la escuela y aprendemos a contar, a hacer cuentos, aprendemos a construir cosas con la plastilina, aprendemos. ¿Y ves? La clave está en el aprendizaje. Sí, Ahora, el mundo nos enseña cosas del mundo. ¿Y a qué hora aprendo lo del espíritu? sí. Entonces ahí es en donde justamente ya voy reconociéndome a mí mismo con ciertas necesidades diferentes a las del mundo que está alrededor mío. Entonces ahí es en donde mi herencia divina entra en acción y me orienta a buscar ciertas y determinadas diferencias dentro del campo espiritual para poder crear una relación personalizada con Dios. Porque eso es lo que hay que llegar a hacer. Y entonces Unity justamente nos brinda a nosotros esa capacidad de poder crear una relación individualizada con Dios de manera consciente. Es decir, no es el Dios de todo el mundo, sino que ya es la parte que a mí me corresponde por yo ser esta creación divina. Entonces ahí es en donde Unity se diferencia, si ves, por eso es que el nombre es unidad, vamos a Sí, traducirlo, sí, ¿no? sí. Siendo ya la unidad, ¿quién es la unidad? Yo soy. Ujú, Y entonces eso no nos enseñan. sí, Eso no nos enseñan. ¿Por qué? Porque eso ya viene a ser justamente de acuerdo a la ley de atracción y de correspondencia según mi conciencia. Entonces, yo tengo la capacidad de elegir. Tú dijiste, Ana, que es algo, es algo vital las acciones que tomamos. Claro, y ese es el quinto principio de Unity. ¿Qué acciones vas a tomar para lograr aquello? Que no se quede solamente en la idea o en el sueño, sino que vayamos tomando acciones consistentes con lo que nosotros estamos creando. Y nos han enseñado que nosotros, vamos a decir, el pobre entra al cielo, pero realmente, ¿cuál es la pobreza? Entonces malentendemos la pobreza y nos quedamos quietos porque como soy pobre voy a entrar al cielo porque no tengo. No, no es el que no tiene. Entra al cielo justamente el que está ávido de las riquezas del espíritu. ¿Sí ves? Y todo eso ¿a dónde llega? A través del entendimiento, del estudio. Por eso es que la campaña se llama alfabetización espiritual. Y que entonces, fíjate, que lo que estamos es diciendo, en la medida en que tú te conozcas como ser espiritual y entiendas las leyes espirituales que rigen este universo y te armonices con eso, estás entonces en un espacio para oírte decir qué es lo que es mío de expresar en esta vida. No importa la edad que tengas, puede ser un adolescente, un adulto, un envejeciente. Es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me da a mí el propósito, que me da vida? Y entonces, con el estudio de la búsqueda que vamos a empezar en febrero, vamos a crear espacio donde la gente se van a ir educando espiritualmente, profundizando para decir, yo creía que yo no tenía a lo mejor ningún propósito más o no me lo había cuestionado al nivel que me lo estoy cuestionando, y pueden revisar y entonces, como quien dice, transformar su experiencia de vida en una experiencia de un propósito que, como tú decías la otra vez, te haga levantarte por la mañana y decir, yo hacia esto es que yo voy, de esto se trata mi vida. Y es que tener esa motivación, mi niña, va más allá del ser el papá. Y es que mis hijos son mi vida. Espérate, es que no se trata de cuán bueno eres como papá, si es que no eres como individuo contigo. Entonces llegar a un descubrimiento y justamente aquí entramos es a limpiarnos de paradigmas viejos, ¿no? Que ya estoy jubilado, ya cumplí, ahora me vengo a sentar a ver televisión o. Entonces es, hey, la vida continúa, la vida termina hasta que se termine. Entonces, la vida hay que vivirla y hay que justamente aprovechar ese espacio porque es energía divina la que nos mantiene vivos. No es cualquier tipo de energía, no es una batería puesta en algún lugar en nosotros. Es esa energía divina que la que tenemos que disfrutarla, pero es que para disfrute, no es para otra cosa. Pero para eso justamente tenemos que educarnos nuevamente en el tema.
Entonces va a ser bien interesante que le vamos a dar la oportunidad a las personas, y ya sea por talleres que vamos a hacer en Puerto Rico o en Ecuador o en Carolina del Norte, que son los 3 lugares donde más nosotros, aparte de las redes, estamos, de que las personas puedan tener esta conversación inicial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cuáles son los valores que rigen mi vida? Puede ser que después que hagas todo este trabajo, eso cambie. Claro. O a lo mejor no cambia, pero creas conciencia y te das cuenta y dices, wow, de esto se trata, y me voy a hacer, vamos a decir, a solidificar en eso que ya entendí que yo soy y que va a dirigir el resto de mis días. Claro, Conclusión. es poder, Ana, llegar a tener una evidencia de lo que yo soy. ¿Sí ves? Entonces, todo lo que yo tengo en este momento son alrededor mío, son evidencias de quién yo soy, de lo que yo soy. Entonces, si no está de acuerdo a lo que yo realmente deseo en mi vida, ¿qué espero para poner a transformármelo? Exacto. Y el reto y la oportunidad es a decir, lo puedes lograr, tienes que dejar de vivir en automático, vivir en conciencia y darle tiempo y energía a tu vida espiritual. Amén, amén. Amén y amén. Con este amén, entonces, nos despedimos. Les recuerdo que pueden visitar a la página nuestra unitycoml.org en eventos y ver dónde voy a estar hablando en Puerto Rico. Les puedo decir desde ya que el domingo 21 voy a estar en Unity Educando para la Paz en Carolina a las 10 de la mañana, y a las 12:30 vamos a tener un taller. Con eso entonces me despido, dando gracias una vez más por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones.